Que tú nos das, mi Dios, de poder recibir tu hermosa palabra en esta hora, Señor Jesucristo. Señor, a través de nuestra humilde oración, Señor, estamos pues rogándote y suplicándote que la bendición que tú tienes preparada para nosotros el día de hoy, aquí, Señor Dios, a través de este mensaje, llegue también, Señor Jesucristo, a la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que vayan, Señor, a estar a través de esta página de internet, Señor, que ellos también aprecien, Señor, tu palabra, que ellos tengan una enorme gratitud por tu palabra, Padre Dios, que ellos se llenen y se satisfagan, Padre Dios, de todo lo que tú, Señor, nos das en esta mesa, Padre Dios. Gracias, Señor, por prestarnos la vida. Gracias por concedernos, mi Dios, tantas obras maravillosas. Señor, muchas gracias, Padre Dios, porque todas las cosas, Señor Dios, se presentan en el momento menos esperado y tú tienes, Señor, todo ahí reservado y guardado, Padre Dios. Gracias por tus bendiciones, primeramente por las bendiciones espirituales, por todo este conocimiento de la palabra, por toda esta sabiduría, Señor, que adquirimos a través de tu nombre, como también por las bendiciones materiales, Señor Dios, que estamos recibiendo día con día, Señor, del favor de tus manos que se inclinan a nuestras vidas, aun cuando no lo merecemos, Padre Dios. Gracias, muchas gracias por todo esto, Señor, que tú nos das, por toda esta buena voluntad de tu hermoso corazón al bendecir nuestras vidas, Señor. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra. Te alabo, Dios Todopoderoso. Recibe así, mi Dios, nuestra gratitud y nuestra mente y nuestro corazón para que tú lo llenes conforme sea, Señor Dios, lo que tú tengas para vosotros en esta tarde. Gracias, Señor Dios. Y así, Padre Dios, bendice tu palabra. Señor, pon tus manos, envuélvela en el soplo de tu Espíritu Santo, mi Dios, de tal manera que tu hermosa palabra pueda extenderse aún más allá, Señor Dios. Gracias en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre Dios, gracias. Amén, 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 amén. Vean, mis hermanos, siéntense. Pues damos gracias a nuestro Dios en esta hermosa hora porque estamos ya aquí recibiendo su palabra. ¿Amén? A ver. Sí, continuación. Estamos en un tema bastante apasionante sobre las 50 puertas, estas 50 puertas del corazón, ¿verdad? Y tenemos que buscar arrepentirnos. Estamos hablando sobre las 50 puertas de arrepentimiento. Vamos a tratar de avanzar un poquito más porque todavía hay mucho que estudiar y hay varias cosas que necesitamos todavía extendernos en la bendita palabra de nuestro Dios. Ya me acuerdo en cuál nos quedamos ayer. Estábamos viendo el quinto rayo. Vamos a hacer una pequeña referencia. Estamos hablando primeramente cómo en nuestra vida Dios trabaja primero a través de la Hei de su nombre, en la segunda Hei de su nombre, y esta nos lleva a la convicción. La letra Yud del nombre nos lleva al remordimiento. Después, la primera Hei del nombre nos lleva al arrepentimiento, para que al final, en la Vav del nombre, tengamos la convicción de ser convertidos. Estuvimos hablando que Dios tiene una rueda en la que Él nos lleva. Esta rueda pequeña que está en negro es la rueda de convicción. Y vimos que estos rayos son los diferentes aspectos de remordimiento que Dios envía a nuestra vida para que podamos experimentar el remordimiento. De modo que la rueda grande que ustedes pueden ver que estoy señalando es la rueda del remordimiento, mientras que esta rueda pequeña es la rueda de convicción. Estuvimos ya estudiando hasta la quinta parte de esto. Ahora vamos al sexto rayo, y dijimos, o vamos más bien a decir, el sexto rayo es el sentirse arrepentido
sentirse arrepentido por el pecado, sentirse arrepentido por el pecado, es el sexto rayo en la rueda de remordimiento. Sentirse arrepentido por el pecado es el sexto rayo en la rueda de remordimiento. Si ustedes ven, vamos al Salmo capítulo 38, versículo 17. Y aquí el salmista nuevamente nos habla de cómo entender aquí la palabra en este sexto rayo, ¿verdad?, que procede de la rueda de convicción, y llevarnos hasta la rueda del remordimiento. Así que en el Salmo 38, 17 dice de esta manera la palabra de Dios: pero yo estoy a pique de claudicar, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, denunciaré mi maldad, congojeréme por mi pecado. Esta palabra que estamos viendo aquí de congojeréme es arrepentimiento. Entonces diría el texto de esta manera: por tanto denunciaré mi maldad, ¿verdad?, y mi arrepentimiento por mi pecado. Como vamos a ver aquí en esta porción de las Escrituras, la palabra hebrea para acongojarse o dolor, ya sea la palabra acongojarse o dolor, en hebreo esta palabra acongojarse o dolor es dog, con doble O, dog. Y esta palabra dog, que significa tener ansiedad, esta palabra para acongoja o dolor en hebreo es dog, que significa tener ansiedad, temer, cuidado, dolor, sentirse acongojado, dolido o arrepentimiento. Y también significa, por último, considerar. Hagamos un análisis en la vida de David, porque David, a través de su vida, en las cosas buenas o malas, son la instrucción para nosotros en estos tiempos. Miren, David confesó que merecía el sufrimiento que estaba pasando por causa de sus obras inicuas y erróneas que habían provocado a los ojos ante la majestad y la gloria del Señor Dios. David pensaba que tenía su pecado y que siempre estaba delante de él. Los pensamientos dolorosos de David sobre su pasado generaban dolor por sus castigos futuros que estaban almacenados para él, es decir, la pérdida de sus hijos. Recuerden que vimos eso ayer. Es también un dolor, mis hermanos, angustiante el no saber si la mancha de pecado en el alma se ha arrepentido completamente a la satisfacción de Cristo y por lo tanto ha quedado purgado en su totalidad. Al estar hablando sobre estos temas o este tema que estamos tratando desde la semana pasada, nos damos cuenta, mis hermanos, que estamos muy neófitos acerca de cómo maneja Dios el asunto de los pecados. Venimos arrastrando pecados pasados que son la mayor de las veces lo que nosotros más olvidamos, los pecados pasados, sin saber que estos pecados pasados van siendo acumulativos ante la vista magnífica, majestuosa, justa, piadosa de Dios, quien va guardando los pecados pasados, y esto tarde o temprano recae sobre nosotros como personas, como cristianos, como individuos,
afectando y alcanzando aún hasta nuestros hijos, hasta los nietos, tataranietos y aún hasta las futuras generaciones que vienen a través de nuestros hijos que hemos engendrado. Y esto es lo que muchas veces, mis hermanos, cuando digo que estamos muy neófitos en relación acerca de cómo manejar el pecado, la gente piensa que con unas lagrimitas de cocodrilo que vienen a derramar al altar o en su casa, piensan que el pecado ya quedó total y absolutamente saldado, cuando que de una manera u otra, mis hermanos, debemos, como ya vimos, por ejemplo, les voy a mencionar algo de ayer. Les estaba diciendo que si nos quedamos con la propiedad de nuestro hermano, hablábamos acerca de la ley de reponer lo que nos hemos quedado de nuestros hermanos. Hablábamos acerca de una ley, déjenme acordarme bien cómo manejé esa ley, la ley moral de confesión y restitución del Señor. Vuelvo a repetir, les hablaba sobre la ley moral de confesión y restitución del Señor, y les dije a ustedes que esta ley es vigente porque es una ley moral y no ley ceremonial. Les hablaba acerca de cuánto nosotros cometemos pecado cuando nos quedamos o peleamos, hacemos juicios para quedarnos con la propiedad de mi hermano, de mi hermana, de mi tío, de mi abuela o qué sé yo, y hacemos un mundo de cosas. Hablando solamente de un punto como este, yo les hablaba y les decía que si nosotros nos quedábamos con la propiedad de nuestro hermano en nuestra mano, siendo aquello ya adquirido injustamente, la culpa permanecerá en el ámbito inconsciente de nuestra alma. Y también les dije que este tipo de culpa hace que el cuerpo se vuelva una y otra vez bajo el peso de esa culpa durante las noches. Esa culpa que yo estoy hablando ahorita aquí, les dije que no se quita, no es purgada, óiganme, por oraciones, ofrendas de servicio a Dios y lágrimas. Estas tres cosas, oraciones, ofrendas de servicio a Dios y lágrimas, no van a quitar de nosotros ese tipo de pecado. Así como ahorita estoy hablando acerca de el dolor y el pesar, la congoja por el pecado pasado que nos va a acarrear consecuencias el día de mañana, hay muchas cosas que, como ustedes pueden estar dándose cuenta, no son perdonadas por obras exteriores o interiores que nosotros hagamos. Les estaba diciendo, por ejemplo, a ustedes que esto explica por qué la gente puede continuamente estar clamando la sangre de Jesús y pareciera que esta sangre de Jesús no obra, no actúa, porque existe la necesidad de que la persona confiese y haga restitución. Entonces solamente es así cuando el pecador confiesa y restituye, es como el Señor Jesucristo cubrirá su pecado con su sangre santa. De otra manera, hermanos, qué tremendo es que si no ponemos atención en este estudio, siempre caminaremos delante de Dios con un mundo de maldades y pecados y haciéndonos nosotros la ilusión, ¿verdad?, de que ha sido perdonado solamente porque hemos venido y le hemos comprado su pastel al pastor, le hemos comprado un traje para que predique, le hemos reparado su automóvil, le hemos arreglado la iglesia con cortinas nuevas y todo eso, pero ninguna de estas cosas traerá la cobertura de sangre a nuestra vida, mis hermanos. En este caso, David pensaba, como ya les dije, y tenía su pecado que estaba siempre delante de él. Así que los pensamientos dolorosos de David sobre su pecado generaban ese dolor, que ya les dije, por causa de sus castigos futuros. Es decir,
Ay Dios, ¿cómo puedo, verdad, tratar de que ustedes entiendan perfectamente todo este mensaje? Miren, ¿saben qué es lo que nosotros más olvidamos cuando cometemos pecados? Hay dos cosas que cometemos nosotros en cuestión de olvidar. Uno de ellos, queremos hacer cualquier obra externa con tal de que Dios vea mi arrepentimiento, pero eso no es el tipo de arrepentimiento que Dios quiere que mostremos. Mostramos arrepentimiento, como ya dije, al querer traer a la iglesia una comida para toda la congregación, o etcétera. Muchas otras cosas puedo poner, por ejemplo. Lo siguiente es de que nosotros vivimos autoengañados, porque lo que voluntariamente e inconscientemente, pero voluntariamente, olvidamos que el pecado es guardado, almacenado en la presencia de Dios. Eso lo olvidamos, queremos olvidar eso. Y otra cosa que olvidamos y que no queremos que nadie remueva por ahí eso, es de que Dios espera el momento oportuno en nuestra vida, dentro de su amor y misericordia, para que si tú no te arrepentiste antes de que esa rueda de juicio de Dios empiece a bambolearse, es decir, a girar, Dios entonces traerá juicio sobre ti, sobre tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, sobre tus propiedades, etcétera, etcétera. Nunca nos ponemos a pensar que tarde o temprano nuestros pecados nos van a alcanzar y que van a afectarnos, no solamente a mí que cometí el pecado, sino va a alcanzar a muchos más. Yo sé que alguno puede sacarme el texto bíblico donde dice la palabra de Dios que los hijos no pagarán por el pecado de los padres. No me muevan por ahí, simple y sencillamente les voy a decir, hermanos, de que Dios trae. Vean ustedes, yo les estoy dando un ejemplo con los hijos de David y les di los nombres. Les dije a ustedes que David cansadamente gimió y suspiró al reflexionar en la gran ramificación de su pecado. Es decir, él estuvo llorándole al Señor abundantemente, siendo él reflexivo de saber que su pecado había alcanzado ramificaciones más allá del control de él. Y cómo es que había tomado el cordero de un hombre pobre matando al dueño. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese cordero? Era Betsabé, la esposa de Uría Eteo. Así que como resultado, perdió 4 ovejas, sus hijos, y que eran del rebaño de su familia. ¿Y quiénes fueron ellos? El hijo que había concebido con Betsabé. Número 2, Amón. Número 3, Absalón. Y número 4, Adonías. Así que fueron 4 hijos que usted puede decirme, hermano, la Biblia dice que los hijos no pagarán el pecado de los padres. Ahí está la Biblia. ¿Quiere usted discutírmelo? Agárrese a la greña con Dios, no conmigo. Discútalo con el Señor, gracias. Discútalo con Dios, no conmigo, porque yo no estoy aquí para interpretar la Biblia, ni trastornarla, ni modificarla, ni aplicarla a nuestros gustos y antojos. Así pueden ver ustedes su Biblia. Así que entonces, mis hermanos, generalmente olvidamos el pecado pasado, número 1. Número 2, olvidamos que ese pecado, tarde o temprano, está almacenado delante de Dios y que tarde o temprano Dios hará traer juicio sobre aquello. Ahora usted puede decir, ¿estoy entonces condenado a sufrir todo eso? Mire, hermano, usted puede decir muchas preguntas. Usted puede llenarse de preguntas tales como, ¿y entonces para qué fue la muerte de Jesús en la cruz? El dibujo que habíamos borrado y que tuvimos ahí por espacio de varios días les enseña acerca de esa rueda de fuego, cuando les dije estar fuera de esa rueda de fuego y cómo es que estando dentro de esa rueda de fuego estamos fuera de la presencia de Dios.
Nada más hagan recuento de lo que les he venido enseñando. Así que de alguna manera David veía que los pensamientos dolorosos de David estaban sobre su pasado y esto generaba este dolor futuro que estaban almacenados para él, que fue cuando él perdió la vida de sus hijos. Y les estoy diciendo que es también un dolor angustiante el no saber si la mancha del pecado en el alma se ha arrepentido completamente a la satisfacción de Cristo y por lo tanto purgada en su totalidad. David no estaba seguro, mis hermanos, si había sido deficiente en los sufrimientos dolorosos, en amargura y en su llorar arrepentido. David también testificó del gozo, también testificó del deleite que llenaba su corazón amador, después de que su corazón y alma lacerados habían sido sanados de su culpa, mancha y desarmonía con el Señor. Una cosa que me gustó cuando estaba enseñándoles ayer a ustedes de esto, no me acuerdo si fue ayer o antier, les comentaba, ¿cuántos hemos malentendido el lado del balance de Dios? Yo les hablé de que Dios es como una balanza. En su mano derecha Él ministra placer, felicidad, luz, prosperidad, etcétera, ¿verdad? Salud, etcétera. Pero su otra mano de Dios contiene el lado del dolor, angustia, sufrimiento, tinieblas, etcétera. Lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender porque siempre quisiéramos estar en este lado de la balanza de Dios, pero que Dios nunca nos trajera a este lado. Déjenme aclarar un punto que aún aquellas personas que han recibido estos estudios acerca del placer y el dolor en el lado de la balanza de Dios, en los lados de la balanza de Dios, a pesar de que han oído mucho esto, siempre han pensado que Dios en este lado es donde envía castigo, donde Dios se enoja, donde Dios se vuelve furibundo, donde Dios se vuelve iracundo, injusto, irracional. No. Amados hermanos, este es un balance y un equilibrio que Dios ha dispuesto para todo ser humano que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, necesitamos los días soleados, como necesitamos también las noches oscuras. Si ustedes pueden ver, me ha gustado mucho un pensamiento. Ahorita se los voy a decir, déjenme ir primero a esto. Todos necesitamos, por ejemplo, en este lado tenemos el sol o la parte del día. En este otro lado tenemos la noche, las tinieblas. Les di varios textos donde dice que Dios para Él es lo mismo la luz que las tinieblas, etc. Entonces, por ejemplo, si todo el día nosotros tuviéramos sol, si los 24 horas del día fueran sol para nosotros, nos cansaríamos. Imagínense cómo tendría que ser nuestra vida. Armoniosamente, bondadosamente, Dios nos dio la luz solar para poder hacer nuestra obra y para venir en la noche y reponer nuestras energías. Visto por otro lado, durante el día, nuestro corazón debe estar abierto para recibir semillas de teoría. En el otro lado de la balanza, debemos estar listos a que durante la noche, ¿verdad?, se desarrolle esta semilla y empiece a crecer. Así que miren, acá nacemos, por decirlo así, y acá nos desarrollamos. Ahora, la anécdota que yo les comento es esta. Habíamos hecho una prueba en un lugar para poder constatar esta verdad que estoy hablándoles, y se nos ocurrió poner en una caja oscura. Toda la caja por dentro estaba oscura. En esa caja
Habían, por ejemplo, vamos a ilustrarlo aquí. Algunos a lo mejor conocen este pensamiento. Esta caja tenía varios divisiones, así de esta manera, y luego aquí arriba de la tapa había un agujero. Y pusieron una semilla, pusieron aquí tierra y pusieron una semilla. Esa semilla al poco tiempo empezó a echar sus raíces. Toda la caja estaba pintada totalmente de negro, sus paredes, los entrepaños que se interponían, todo estaba de negro. Pero eso no fue suficiente para detener la raíz y el tallo, que poco a poco fue saliendo su tallo y fue buscando. ¿Qué cosa es lo que buscaba el tallo? Fíjense bien, hasta que buscó la salida, y cuando ya estaba ahí afuera empezó a dar sus hojas, es decir, empezó a buscar la luz solar. Pero era tan necesaria la luz como la oscuridad. Entonces, el que Dios nos lleve a la noche, no es porque nos hayamos portado mal o porque es un castigo de Dios. Yo no es el primer accidente que me ocurre. Hace algunos años me atropelló un vehículo, estuve al borde de la muerte, hospitalizado. ¿Y qué fue lo que decía la gente tonta, absurda, necia, ciega en cuestión de esto que estoy hablando? Decían, ¿cuánto pecado? Ahora, yo no niego que tenga faltas, errores o pecados, como quieran decirlo, delante de Dios, nunca lo voy a negar. Y qué bueno que digo esto, porque este mensaje que estoy predicando es ser conscientes allá, convictos de que tenemos errores y pecados. Sí, amén, amén. Bien, entonces la gente empezó a murmurar por allá, por aquí, por allá, que cuánto pecado y cuán enojado estaba Dios conmigo, que había permitido, ¿verdad?, llevarme a esa humillación tal, donde casi perdía la vida. Yo sé que a estas alturas, por medio del internet o lo que sea, esa gente que me odia gratuitamente han de estar pensando que la tercera es la vencida. A la tercera Dios se lo va a escabechar por su pecado y su maldad. Santos, Dios nunca trabaja conforme al pensamiento malvado, corrupto, maligno, malintencionado de la gente. Aún hasta el más vil pecador que no conoce a Cristo y que conozca a Cristo, Dios siempre estará cubriéndolo con su gracia y misericordia, a fin de guardar su vida para que éste no se pierda, sino que alcance vida eterna. Así que, amados hermanos, como vuelvo a repetirles, David no estaba seguro si había sido deficiente en los sentimientos dolorosos. Y aquí es donde encaja lo que estoy diciendo. Cuando Dios nos lleva, vamos a decirlo así, a la caja negra, cuando Dios nos lleva a la caja negra, por así decirlo, ¿qué actitud vas a tomar, mi amado hermano? ¿Qué actitud vas a tomar? Yo sé y te lo voy a decir, aunque tú lo quieras negar. Empiezas con tus blasfemias, empiezas con tus dudas, con tu multitud de preguntas hacia Dios, empiezas con un mundo de revanchas en contra de Dios, dejas de ir a la iglesia, dejas de ofrendar, dejas de diezmar, dejas de buscar a Dios, dejas de orar, dejas de ayunar, totalmente cortas tu vida delante de Dios, pero al final de cuentas, Dios te llevó ahí para que tú te dieras cuenta que de cristiano no tienes nada. Pero Dios no te llevó ahí para la muerte, te llevó para que busques la oportunidad de saldar
todo eso en tu vida y delante de ti, delante de Dios y delante de tus prójimos, para que ahí empiece un crecimiento que nunca has experimentado. Eso es si tú aprecias esta clase que estamos teniendo y empiezas a tener un cambio en tu vida. Pero no te lleva a Dios ahí para que mueras en medio de esa soledad y tinieblas y frío y congelación. Dios te lleva ahí para que clames. David fue lo que hizo estando en la caja negra. Él empezó a orar, empezó a arrepentirse, pero él no estaba seguro si había sido suficiente lo que él había hecho delante de Dios cuando estaba en los sentimientos dolorosos de su amargura y de su llorar con arrepentimiento. Sin embargo, David también testificó del gozo y del deleite que llenó su corazón amador después de que su corazón y alma, que habían sido lacerados, ahora se encontraban sanados de su culpa, de su mancha y de esa desarmonía que él había logrado delante del Señor. Sin embargo, después de que él había sido asegurado que todos sus pecados habían sido purgados, entonces reveló que la felicidad más grande es, óigame, que la felicidad más grande es haber sido perdonado, haber sido hecho sanado y ser hecho pleno, haber sido reconciliado en armonía amorosa con el Señor. ¿Y saben qué, santos? Si ustedes ven estos 3 puntos, yo les voy a decir, vean estos 3 puntos en comparación con lo que mucha gente compara o asocia el que Dios ya lo perdonó porque se sacó la lotería, porque le vendieron una casa, hermanos, baratísima, porque su carro lo ha cambiado por un último modelo y muchas cosas materiales. Y dice, Dios ya me perdonó porque si no, no me hubiera venido estos bienes. Vean que la verdadera felicidad no está en ello, sino en tener la seguridad de haber sido perdonado. Número 2, tener la seguridad de haber sanado y haberse hecho plenos delante de Dios. Y número 3, haber sido reconciliado en una armonía tierna y amorosa con el Señor Dios Todopoderoso. Claro que si ustedes lo ven bajo la lente y lo ponen sobre la balanza, ¿qué es más para ustedes? Y ahí es donde todos fallamos. ¿Qué es más que haber logrado obtener el perdón de Dios a cambio de que me haya sacado la lotería? ¿Qué escogerías? ¿Sacar de la lotería o recibir la seguridad y la convicción plena, ¿verdad?, de que el Señor te ha perdonado? Mejor. Si yo les hago la pregunta, mejor no les digo mentirosos, mejor simplemente contéstense en sus adentros. Escogeríamos que nos sacáramos la lotería. Sí, uno dice, ay, pero es que el perdón, ¿de qué me sirve? Me sirve más el sacarme la lotería. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, el que Dios me perdone también es sacarte la lotería. Oh, pues es millones de veces mejor que sacarse la lotería. Pero el punto que yo digo es de que humanamente y carnalmente no lo vemos así, si nos dan a escoger. Dice en el Salmo 32, dice en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Fíjense bien aquí cómo dice este versículo, sería bueno que lo aprendieran hasta de memoria. Dice, Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová, ¿sí?, a la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay superchería. Bendito, aleluya. ¿Vieron? Bienaventurado,
bienaventurado, dichoso, dichoso, feliz, feliz. Híjole. Bendito, aleluya. El perdón amoroso del Señor y su perdón divino levanta y alivia la carga pesada de la culpa pecaminosa del alma arrepentida, alivianando al alma. El pecado en el alma, mis hermanos, genera consecuencias serias en el alma, pues producen desarmonía, laceran el corazón amador y destruyen la felicidad más grande que el hombre debería de recibir. Bienaventurado o feliz es el alma arrepentida, que es reconciliada, sanada y guiada a una relación ininterrumpida con el bendito Señor Jesucristo. El amor divino, mis hermanos, el amor divino de Cristo, como dice su palabra, número 1, sobrepasa el conocimiento. Número 2, da un gozo indescriptible. Y número 3, genera una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo repito así otra vez, un poquito. Sobrepasa el conocimiento. Número 2, da un gozo indescriptible. Número 3, genera una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hasta aquí podemos ver el sexto rayo que brota de la rueda de convicción y nos empuja a la rueda de remordimiento. Vamos a la sexta, vamos al sexto, aquí lo tenemos, el séptimo rayo. Vamos a decirlo, el séptimo rayo, si es que lo van a notar, el séptimo rayo en la rueda de remordimiento, el séptimo rayo en la rueda de remordimiento es el remordimiento apasionado, por el pecado, es el remordimiento apasionado por el pecado, que inscribe al alma en la escuela de lloro, eso es, del grupo bendito de aquellos que se lamentan o lloran. Fíjense qué curioso es esto, ¿verdad? Yo creo que este estudio ya lo hubieran sacado a patadas los de Pare de Sufrir. Sí. Qué glorioso, qué hermoso, qué maravilloso es el sufrimiento ministrado por Dios a nuestras vidas, donde Dios nos inscribe inmediatamente en la escuela de lloro, donde ahí aprendemos a llorar, a lamentarnos, y a sentirnos en la vil miseria. Y cuando nos graduamos con creces, donde el bendito Dios, miren, vamos a ver qué pasa. Estos lamentadores bienaventurados, oigan eso, estos lloradores bienaventurados son las almas penitentes y santas que sinceramente se han lamentado cuando han tenido conciencia del toque más pequeño, del aliento del odio, escarnio,
muerte y tinieblas de Leviatán en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus obras, en contra de la hermandad de los 144,000. Estos lamentadores benditos son aquellos que se han esforzado en mantener la unidad aquí en las iglesias. Se los voy a volver a describir. Estos lamentadores bienaventurados son las almas penitentes y santas que sinceramente se han lamentado cuando han tenido conciencia del toque más pequeño del aliento del odio, escarnio, muerte y tinieblas de Leviatán en sus pensamientos, sentimientos y obras, que ellos han hecho en contra de la hermandad de los 144,000. Así que la palabra de Dios los muestra como lamentadores benditos son aquellos que se han esforzado en mantener la unidad en la iglesia. Vamos a Efesios 4 a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios. Efesios 4 del 1 al 3. Amén. Dice en Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben a quién me estoy refiriendo ahorita con lo que voy a decir? A aquellos que deben ya a estas alturas en que nos encontramos en el ámbito profético de Dios, un soldado sacerdotal de Melquisedec. Un soldado sacerdotal de Melquisedec, hermano mío, es aquel que camina en la alta vocación del Señor, procurando fervientemente preservar la unidad del Espíritu Santo. El alma sacerdotal de Melquisedec, hermanos, se lamenta y deplora con un tremendo dolor la más pequeña mancha de desunión en los pensamientos y sentimientos de su corazón amador en contra de la hermandad divina de soldados unificados de Jesucristo. Es ese lugar eterno, mis hermanos, donde el Señor ha puesto sus bendiciones para siempre jamás. Espero que estén entendiendo cómo estoy llevando los puntos, porque déjenme añadir algo más. Qué triste, qué lamentable, qué deplorable, qué situación tan indescriptiblemente malvada es considerado esto delante de Dios cuando un siervo de Dios o un cristiano ordinario en las filas del Señor nunca reconoce todos sus errores y culpas y traspasos que comete en contra de Dios, y que siempre se está autojustificando como triunfante y victorioso sin saber el pobre infeliz que vive en una tremenda perdición en su vida, al no darse cuenta de sus errores que comete, y que nunca sienta el deseo de lamentarse, de llorar, de gemir, de aullar, porque simple y sencillamente el Leviatán ha tocado sus entrañas. ¿Cuáles son sus entrañas? Su alma, y que ni siquiera se dé cuenta que está fallando delante de Dios. Y qué más doblemente deplorable y triste ha de ser que esa persona pues nunca se puede arrepentir de nada, porque dice que no tiene de nada de qué arrepentirse, y que se siente el más santo,
el más limpio, el que menos mancha tiene delante de Dios. En el Salmo 133, versículo 1 al 3, en el Salmo 133, versículo 1 al 3, la palabra de Dios nos habla y nos da esta instrucción: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese lugar es el mismo Señor, la morada eterna con su fuego divino como la fuente y centro de toda relación, en donde sus bendiciones infinitas irradiarán y fluirán a toda su creación. Los rayos de la rueda de convicción y remordimiento, mis hermanos, guiarán al alma que busque al entendimiento de la primera G del nombre santo del Señor, que es lo que revela el arrepentimiento verdadero, ahí arriba. La palabra hebrea para arrepentimiento, en este caso, mis hermanos, es shub, con B pequeña al final, shub. Esta es para la palabra arrepentimiento. La palabra hebrea para arrepentimiento es shub. Y esta palabra shub en hebreo significa dar la vuelta. Significa dar la vuelta, apartarse, regresar al punto de partida. Ay, Dios, tiene muchísimas. Así que yo creo que mejor me voy a repetirlas porque son muchísimas, ¿no? Perdónenme, ¿no? Porque son muchas. Romper o quebrantar, circuncidar, alimentar, postrarse, regocijarse, mandar, tomar, llorar, traer a alguien o algo de regreso a casa, considerar, convertir, libertar otra vez, refrescar, aliviar, prestar otra vez, dejar a alguien o algo indefenso otra vez, dar de regreso, reinstalar, volver a dar beneficios, rescatar, restaurar. Y esta palabra restaurar también tiene otra palabra en hebreo que es confortará, y es la que se dice en el Salmo 23:3, es shub, traducida como restaurará, ¿sí? De ahí que en inglés nos dice de otra manera. Así que sigo diciendo, en el Salmo 23:3 es cuando habla de la palabra restaurará o confortará mi alma. ¿Ven eso? Bien, también significa regresar, volver a obtener, reversa, recompensa, darse uno mismo la vuelta y por último regresar a Dios y por último ser sanado. Arrepentimiento, ¿verdad? Es la palabra arrepentimiento. Así es. Todo esto que dije está a él lo que significa la palabra shub en hebreo para la palabra arrepentimiento. Hace unos minutos, como eso de las 6 de la tarde, estaba oyendo un programa radial donde un pastor estaba hablando y este pastor estaba diciendo, dice, muchos pastores, dice, se paran en la concordancia Strong para buscar la revelación de las palabras en hebreo.
Dice, yo tiro a la basura esa concordancia Strong y mejor doblo mis rodillas para que Dios me hable. Dije, bueno, si ese es su pensamiento, ¿qué puede uno hacer, verdad? No, ese hombre es tan ignorante que no sabe que es ignorante. Yo creo que es tan ignorante que no sabe cómo se llama ni en qué planeta vive. Pero bueno, es predicador de la palabra de Dios. Estriba en su propia prudencia. Es estribar en su propia prudencia. Pero bueno, que Dios lo ayude y lo vuelva de regreso. Así que, hermanos, ahora déjenme decirles, nada más para leer Isaías, ahora quiero que ustedes me lo lean, Isaías 30:15, porque estoy hablando de algunas palabras relacionadas a Shu. Y nada más quiero saber qué dice Isaías 30:15. Si lo tienen, fuerte. Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en inquietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Y no quisisteis. Muy bien. Eso más para que también lo apunten ustedes. Isaías 30:15. ¿Estuvo bien? ¿Sí? Bien. Miren, amados, miren. La oración de Salomón por Israel, en la dedicación del templo, fue que si era llevada en cautividad por causa de sus pecados contra el Señor, y si regresaba al Señor con todo su corazón amador, y se arrepentía, el Señor entonces oiría, perdonaría y regresaría a la tierra prometida. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 8. Amén. Isaías capítulo 8, versículo 47. Perdón. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 47 al 50. Ahora, espérenme aquí un poquito para que pueda darles una palabra. Vamos a leer del 47 al 50, pero aguárdenme tantito. Dice, y ellos volvieron en sí en la tierra donde fueron cautivados, donde fueron cautivos. Si se arrepintieren, ¿ya vieron que dice así? Si se convirtieren. Y aquí la palabra es arrepentirse, ¿sí? Si se convirtieren, es decir, si se arrepintieran, ahora sí, acompáñenme, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra que tú diste a sus padres, hasta la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con las que se habrían contra ti rebelado, y harán que hayan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos. Sí, amén. Amados, vamos por ejemplo a Deuteronomio 30, porque en Deuteronomio 30 Moisés reforzó esta misma verdad del arrepentimiento a Israel. Estamos también hablando del arrepentimiento Así que ahora vamos a ver un poquito aquí sobre este arrepentimiento en Deuteronomio 30 del 1 al 3. Bien, dice, y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón
en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado. Ahora vean ahí, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. El salmista en el Salmo 85:4, déjenme primero darles los antecedentes bíblicos. En el Salmo 85:4, el salmista le rogó al Señor que los tornara shub, es decir, que los tornara a arrepentimiento de donde ellos habían estado, de modo que su enojo cesara en contra de ellos. Salmo 85:4. A ver, ¿cómo dijo el Señor? Vuélvenos, oh Dios, salud nuestra, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Qué significa esto de vuélvenos? Haz que nos arrepientamos. Haz que nos arrepientamos. Shub. Necesitan recordar todas las connotaciones que en hebreo les acabo de mencionar de la palabra shub. ¿Qué significa? Para que puedan entender por qué dice vuélvenos, oh Dios. Miren, solamente no es que quiera ya terminar. Déjenme ver si puedo de alguna manera volver al dibujo que en un principio les había mostrado. ¿Por qué? Porque todo esto está encerrado en ese pequeño dibujo que les había hecho en la primera ocasión. ¿Se acuerdan? Voy a hacerlo más pequeño. ¿Se acuerdan que habíamos puesto una rueda y que esta rueda estaba llena de llamas o flamas de fuego? Amén. Les dije, no es un sol, es un lugar donde están las llamas eternas de Dios, de su fuego. Y les dije que lo que Dios quiere es hacernos retornar nuevamente para habitar en sus moradas. ¿Cuáles son esas moradas? Esas moradas son estar nuevamente de regreso a ese fuego eterno no engendrado de Jehová Dios. Volver al punto de partida. Volver al punto de partida. Siempre y cuando, óigame bien, siempre y cuando, déjenme tomar otro color para que se vea mejor allí. Siempre y cuando nuestro punto hubiera estado aquí, y una vez que caminamos hasta este punto, después seguimos a este punto, después nos vamos a este otro, terminamos aquí en este lado, y una vez que hemos terminado aquí, entonces es cuando regresamos, por así decirlo, al punto de partida. Sí, amén. Ese es el trato, oíganme, que Dios está desarrollando en este año 2012 en la vida de esta iglesia mexicana del Evangelio de Cristo, o en esta iglesia del Camino Crucificado. Y que yo no dudo, en ningún momento dudo, que Dios lo esté haciendo y que lo va a hacer, lo va a extender a todas las congregaciones del mundo entero. El problema es cómo lo van a hacer. Si ellos están empeñados en el mensaje de la prosperidad, están empeñados en el mensaje de recibir dientes de oro y recibir diamantes y diamantina y polvo de oro que caen de las manos de los falsos apóstoles y falsos profetas. Ellos no están interesados, como dije hace un rato, en buscar el perdón, en buscar una renovación de relación entre Dios y el creyente y Dios, etc. ¿Cómo van a ser? ¿Interesados en dar sus diezmos, no, hermano? No están ni interesados en nada. Nada más quieren bendición. Quieren bendición, pero no quieren diezmar. Cuando que la fuente de bendición de Dios
es entre las muchas fuentes que Dios tiene, está también el dar nuestros diezmos a Dios. Así que mis hermanos, déjenme ir al siguiente punto. Por ejemplo, el salmista oró para que el Señor, óiganme, el salmista oró para que el Señor, número 1, los guiara a arrepentimiento. Sí, amén. Sí, amén. Yo nunca oigo, la mayor de las veces cuando me han invitado no a predicar a otras congregaciones, siempre el mensaje es: traigan sus tarjetas de crédito para orar por ellas, traigan sus billeteras, traigan sus deudas que tienen contra esto y aquello, porque Dios las va a borrar ahorita, Dios las va a cancelar. Pero nunca le dicen: los voy a llevar por la senda Shu, por la senda del arrepentimiento. ¿Saben por qué no los guían por ahí? Porque ni el pastor ni la congregación necesitan arrepentirse de nada, puesto que son santos y perfectos. Así que el salmista oró para que el Señor los guiara a arrepentimiento. Número 2, para que el Señor cesara su enojo contra ellos. Y número 3, restaurara la gloria Kabod sobre ellos, a fin de que ellos habitaran bajo esa sombra de la gloria Kabod. Aleluya. Así que, amados, Dios le ruega. Ahora, oigan bien lo que estoy diciendo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Dios le ruega a sus hijos apóstatas, a través de sus profetas, cuando estos se apartan de Él. Dios le ruega a sus hijos apóstatas, a través de la profecía, cuando estos se apartan de Él. Vamos a ver varias citas. Apúntenlas si quieren primero y luego las vamos a leer. Jeremías capítulo 3, versículo 12 al 14, y de ahí se brincan al 22. Jeremías capítulo 3, versículos 12 y 14, 12 al 14, y de ahí se brincan al 22. Del 14 se brincan al 22. Luego tenemos Ezequiel 14, 6. Y tenemos Ezequiel capítulo 18, versículos 30 al 32. Ezequiel 18, versículo 30 al 32. Y por último, Ezequiel 33, 11. Ahora, así dice la palabra de Dios, comenzando con Jeremías capítulo 3, versículo 12 al 14, y de ahí me brinco al 22. Ve y clama estas palabras hacia el Aquilón y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Conoce empero tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y tus caminos has derramado a los extraños debajo de todo árbol umbroso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia, y os introduciré en Sión. De ahí al 22. Convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí vosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Aleluya. Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice el Señor Jehová,
convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 18, 30 al 32. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor Jehová. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo. ¿Y por qué moriréis, casa de Israel? Que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Por último, 33:11 de Ezequiel. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué tremendo. Voy a avanzar un poquito y aquí lo termino. Confesión y reconocimiento de la iniquidad, transgresión, pecado y traspasos, amados, es el primer paso al arrepentimiento y en la recuperación de la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo. Arrepentimiento del alma pecadora es una de las obras más maravillosas que el alma puede hacer, porque el amor perdonador y la misericordia y la gracia del nombre tetragrámaton del Señor conocido, el arrepentimiento es hacer el propósito de la voluntad del Señor conocido. El mismo arrepentimiento es lo que nos lleva a ser conocido el propósito de la voluntad de Dios. El plan maestro del Señor incluyó, el plan maestro de Dios incluyó engendrar su palabra, su Hijo unigénito, hermano mayor, mayordomo y sumo sacerdote de Melquisedec. Número 2, una creación que caería en el pecado. Número 3, arrepentimiento y perdón que revelaría su misericordia y gracia perdonadoras de su santo nombre. Quizás a alguno de ellos le llamó más la atención el segundo. El plan maestro de Dios incluyó una creación que caería en pecado. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Si Dios quiere, mañana continuamos un poquito, porque necesito ir a otros puntos. De aquí todavía tenemos muchísima palabra. ¿Ok? Mañana, si Dios quiere, continuamos con este punto aquí, acerca del plan maestro del Señor que incluyó engendrar su palabra, etcétera, etcétera. Saber que una creación que Él estaría creando, esta caería en pecado. Y después, el tercer punto es que arrepentimiento y perdón son los que revelarían su misericordia y su gracia perdonadora de su santo nombre. A veces uno se queda un poquito corto al oír estas aseveraciones, pero créanme, si ustedes inquirieran y preguntaran en ello, alabado sea Dios y a Dios sea la honra y la gloria, hay respuestas bastante amplias para poder contestar cualquier inquietud que usted surgiera en su corazón. Hasta aquí entonces lo dejamos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque ya se me están congelando mis manitas, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor. Oremos y bendecimos el nombre del Señor. Gracias queremos darte, Padre Dios,
en esta hermosa hora en que tú nos has participado de este pan, de este alimento espiritual, Señor, que es incomparable, Padre Dios. Es Dios indescriptible, Señor, si queremos verdaderamente describir todo el bien de tu hermosa palabra con que tú nos has bendecido el día de hoy. Ahora, Padre Dios, por favor, llévanos, mi Dios, por las sendas y los caminos, Señor, donde encontremos la convicción, el remordimiento, el arrepentimiento y lleguemos a la conversión a la que tú quieres llevarnos. Padre, por amor de tu nombre, guíanos, Jesús. Guíanos, por favor, mi Dios, al arrepentimiento, a la convicción de que somos y seguimos siendo pecadores, pese de ser ya, Señor, convertidos a Cristo. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos a todos, a mis hermanos, Señor, que de una forma u otra, Señor, están siguiendo esta página. Así sea una sola persona, mi Dios, pero que ella busque, Señor, busque el entendimiento de esta palabra y tú le lleves por estas sendas, Señor Dios, donde tú nos llevas de regreso a casa. Ahora, Padre Dios, te rogamos y te suplicamos que tú nos des tu preciosa bendición en esta hora. Bendice nuestra vida, Padre Dios. Bendice nuestras manos, Señor, en el momento de dar a ti lo que es tuyo. Y bendice nuestra salida, Padre eterno, al ir a nuestros hogares en esta hora. No permitas, Señor, que nos vayamos sin anhelar, sin desear y sin recibir la bendición tuya que nos acompañará todos los días de nuestra vida. Padre, por favor, Señor, bendícenos con tu hermosa presencia. Así pues te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronta venida, Señor. Gracias. Amén. Bien, mis hermanos, pues Dios los guarde, Dios los bendiga. Mañana no tenemos predicación, mañana no, sino hasta jueves y viernes. No, mañana es jueves. Hasta el viernes. Mañana jueves no tenemos transmisión. La reanudamos hasta el viernes, si Dios así lo quiere. Dios los bendiga, Dios los guarde. Salúdense todos.